Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de Nos quieren muertos con Javier Moro. Estamos encantados de que tengamos audiencia, ¿verdad? Gracias, Sandra. Gracias a todos ustedes. Y muchas gracias a la sede de la universidad por cedernos este espacio. Javier, encantada de tenerte aquí. Gracias. Y sobre todo con este libro interesante, que yo pensaba que iba a ser mucho más duro de lo que es por cómo está escrito. Pero lo que narra... ¿No te has asustado tú por el título? Porque el título asusta mucho. Asusta un poquito, porque dice, nos quieren muertos. Es contundente, pero yo creo que es un buen título, porque dice bien la historia. Cuenta bien lo que es la historia de Leopoldo y de su mujer. Sí. Porque yo creo que en esta novela es más importante casi lo que dice, lo que hace la mujer, que lo que hace él. Que él no hace gran cosa, él padece. Él padece, pero es ella la que se mueve a través de todo el mundo para lograr que lo liberen a él y al resto de los presos políticos, que yo creo que ahí está en parte lo interesante de esta historia. No os he hecho la presentación de Javier Moro porque entiendo que la mayoría lo conoceréis por la cantidad de obras que ha publicado, como A Flor de Piel, El Imperio eres tú, Pasión India, Mi pecado y alguna más, que supongo que lo tengo aquí en la nota, pero voy de memoria. A prueba de fuego, efectivamente, la del arquitecto. Que hoy es un día señalado, porque él creó un sistema de construcción a prueba de fuego. Y lo digo porque hoy, con lo de Valencia, quizás he posteado un mensaje hoy en Twitter diciendo quizás es el momento de reivindicar a Rafael Guastavino y para que no caiga en el olvido este hombre que fue a América para evitar lo que ha pasado hoy en Valencia. Y bueno, pues no está mal acordarse de nuestros genios, porque fue un genio realmente Guastavino, y aquí no lo conoce nadie. En este país no lo conoce nadie. Hay una novela escrita por mi nieto, creo. No, es mi libro. Sí. Y no soy nieto de Guastavino. No soy nieto de Guastavino, no. Ah, mira, ese es. Ah, claro, sí. Pues es un día muy señalado para recordar a Guastavino, porque precisamente por lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Y él toda su vida fue intentar... Bueno, él patentó un sistema de construcción que era ignífugo, porque en América, en Estados Unidos, ardían los edificios con mucha facilidad, porque usaban madera y usaban hierro. Y eso ardía y no había una semana que no había una noticia luctuosa en Nueva York, en Washington, en todas las ciudades americanas en que no ardían, pero barrios enteros. Bueno, la ciudad de Boston, una noche ardieron 700 edificios. Imaginaos lo de ayer, que fueron 2, pues se faltarían 698 más. Imaginaos lo que era eso. Entonces, claro, había una psicosis del incendio. Y fue un valenciano precisamente el que llegó y que triunfó con su sistema, con su patente. Completamente desconocido en España, es que es una cosa increíble. Bueno, pues entrando en esta novela, que habla de Leopoldo López y su lucha contra el régimen de Maduro. Sí. ¿Y qué te inspiró? Conocerle. Yo le conocí cuando llegó del exilio, en el 2020, y llegó su mujer también, los conocí y me contaron su historia, pero ellos contaban su historia con mucha facilidad y como de una manera muy rutinaria, claro, porque a mí que me parecía increíble lo que contaban, para ellos era su vida cotidiana. Habían vivido durante 10 años el miedo a que entren por la noche, a que entren unos tíos con pasamontañas y te hagan desaparecer una semana, el miedo a que secuestren a los niños a la salida del colegio, el miedo a que no te dejen salir o a que no te dejen entrar al país, el miedo. Y ellos contaban ese miedo porque era su realidad cotidiana. Y yo decía, pero bueno, esto es increíble. Y yo, cuando me contaron su historia, yo vi que ahí había un libro que contar. Y esto es una historia buenísima. Pero yo no quería hacer un libro político. De hecho, no es un libro político. Es la historia de una familia que se ve sometida a una embestida bestial por un régimen absolutamente despiadado.
Y eso es lo que es, nos quieren muertos. Y cómo esta familia consigue aunar fuerzas y sobrevivir y sobre todo estar vivos hoy en día. Porque mira qué ha pasado con Navalny. Si es que estamos en plena actualidad. ¿Cómo lo han logrado quebrar y matar del todo? Bueno, han intentado lo mismo con Leopoldo. Los dos personajes tienen algo en común, hay poca gente así. Pero son esta gente que hace que la historia avance a grandes zancadas. Navalny pudo haberse quedado en Alemania después del intento de envenenamiento. Y sin embargo, para ser coherente consigo mismo, para ser fiel a sus ideas, decidió volver a Moscú. Y todo el mundo le decía, ¿pero por qué vuelves? Y dice, tengo que volver porque no quiero que mi país... O sea, él vuelve porque representa al fin y al cabo la conciencia de su país. Y Leopoldo pasó lo mismo. Cuando hace justo 10 años, en febrero del 2014, le lanzan una orden de captura contra él, acusándole de la muerte de 3 personas en unas manifestaciones que él había convocado, entonces él ahí tiene la opción o de irse a la clandestinidad, pero que es una opción siempre difícil porque te acaban pillando, o aceptar el avión que te quiere poner el gobierno. Diosdado Cabello, el segundo del régimen, va a ver a la familia y dice, elegir el destino, nosotros ponemos el avión. Y el padre le dice, no, es que no quiere irse. Y había una tercera posibilidad, que la que nadie pensó que él adoptaría, que es entregarse. Lo mismo que Navalny. Me meto en la boca del lobo, me enfrento al gobierno para desenmascararlo, para que así el mundo se entere de lo que pasa realmente. Esto no es una democracia. Y se entrega sabiendo que le van a hacer un juicio amañado, y se lo hacen, y le caen 14 años y medio, que cuando tienes 40 años es una condena brutal. ¿Y en qué condiciones? Y luego las condiciones. Bueno, eso digamos que es otra parte. Pero para situar el personaje, por eso a mí me interesó mucho, es que Leopoldo López es el Navalny de Sudamérica, de alguna manera. Hay otro que se podría comparar, que es el obispo de Managua, Monseñor... no, Romero no. No, Álvarez, Rolando Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez es el de Nicaragua. Y le pasó lo mismo. Los dictadores la pareja sanguinaria esta de Ortega Murillo lo quería fuera del país y él dijo, no, yo me quedo, un pastor no abandona a su rebaño, yo soy obispo de Managua y yo no me voy a Estados Unidos ni me voy a donde quiera y me quedo. Le montan un juicio y le condenan a 26 años de cárcel. Bueno, al final después, a los 2 años, después de haber pasado 2 años en la cárcel, en condiciones muy duras también, interviene el Papa y consiguen soltarlo, pero él no se quería ir. Como Leopoldo nunca se quiso ir de Venezuela. No, ya. Nunca se quiso ir. Entonces, esto me daba un personaje que era, digamos, un referente moral a la historia, ¿no? Es lo que es Leopoldo López en esta historia de Venezuela. Y muchos han olvidado de eso. Muchos venezolanos han olvidado de eso, desgraciadamente. Que él es un referente moral por el gesto este que hace. Porque muy poca gente hace una cosa así. Muy poca gente es capaz de sacrificar su bienestar personal por una causa mayor, por tu propio país, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me interesaba como escritor era contarlo por dentro, con todos los recovecos de esa historia. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? Si tu padre decide ser un héroe, ¿por qué tus hijos están obligados tus hijos a asumir el heroísmo del padre? Porque claro, cuando meten a alguien en la cárcel, en realidad toda la familia vive esa cárcel. A la cárcel no vas solo si tienes familia. Ya condiciona la vida familiar de todos. Entonces, ¿qué se les dice a los niños? Porque, claro, a la cárcel van los malos. ¿Qué ha hecho papá de malo para ir a la cárcel? Entonces, digo, todo esto, ¿cómo se ha vivido por dentro? Y eso que me ha interesado es contar, en el fondo, un drama familiar. Que ocurre en Venezuela como hubiera podido ocurrir en otro lugar. Donde, ante la presión tan grande de lo que es el poder, surge como reacción comportamientos ejemplares. Porque los hay. Y por eso me pareció que era heroico y que era muy bonito contarlo, porque era muy inspirador, ¿no? En cierto sentido. Sí. Y sobre todo, a mí me afectó mucho la muerte de Navalny hace 3 días, porque yo le seguía muy de cerca, seguía los mensajes que a través de su abogado él transmitía y le tenía mucha simpatía, ¿no? Y me he dado cuenta como no
hay piedad ni hay nada. Y Entonces, bueno, Leopoldo se pudo escapar de milagro. Entonces, en este caso, la investigación que normalmente realizas en todos tus libros de documentación ha sido hablando con, Sí. con los protagonistas de la historia. Sí, este es un libro que es una novela donde no hay nada inventado. Por eso lo llamo novela de no ficción, aunque parezca una contradicción, pues que no he encontrado un término mejor. Porque no es una crónica, no es un ensayo, no es un trabajo periodístico y no es una novela en el sentido clásico de la palabra, porque no hay personajes inventados de ficción ni situaciones inventadas. Aquí todo lo que cuento es verdad, es la verdad de ellos. Entonces, aparte de seguir la historia de esta familia y cómo inteligentemente liman sus asperezas para unirse, para defender lo que ellos quieren de verdad, que es al hijo o al marido, lo que sí se ve es cómo es la vida en ese país. Pero no porque yo diga esto es malo o esto es así, no, es que el lector saque sus conclusiones. Esto es lo que cuento, esto es lo que dicen, esto es lo que les ha pasado. Se vive así. Y entonces, pues luego ya tú decides si eso está bien o mal, ¿no? ¿Por qué el título? Los quieren muertos, porque no he encontrado un título adecuado para este libro. Yo creo que es un título contundente. Es verdad que asusta a mucha gente porque se piensan que es una historia mucho más dura de lo que es. Y la historia es dura por lo que le pasa, pero es una historia de amor, sobre todo. Sí, yo creo que de amor, además de Sí, en sobre el todo una historia de amor, más porque amplio. sí, El exacto. amor por Es amor por la patria, pero por la patria, es por el la amor familia, por el marido, porque es entre el la personaje pareja. principal es Lilian, yo creo. Sí. Es la mujer. Claro, Lilian, ella también, el marido decide, toma esta decisión de entrar en la cárcel prácticamente, y ella no quiere al principio. Digo, bueno, pero oye, que somos una familia. Vámonos a Miami a vivir la vida como una familia normal, o a España, donde sea. Pero él dice, no puedo, yo tengo que asumo ese destino, que es el destino que yo he elegido desde siempre. Y cuando me casé contigo te dije, no te casas conmigo, te casas con Venezuela. Y te pregunté si estabas dispuesta a hacerlo y me dijiste que sí. Claro, ella asume que se ha casado con Venezuela también, entonces está casada con la causa, de alguna manera se tiene que quedar. Pero claro, las hermanas le dicen, pero vente a Miami, que hay la seguridad con los niños, es mucho más lógico venir y vas a ver cada 2 semanas, ¿no? Y ella lo explica muy bien, ¿no? Sí. Como al final dice que no, que ya se queda ahí, que se queda y se queda hasta sacarlo de ahí, de la cárcel. Y es cuando empieza además a moverse. Ella tiene que cambiar, por eso es el personaje más dramático, que me gustó más escribir, porque Leopoldo es una pieza. Él cree y es un poco, es un poco como un cura también, en cierto sentido. Él cree hasta el martirio, si es necesario. No le mueve nadie de su... Entonces no es un personaje que se transforme. Hablo en términos dramáticos como escritor, pero ella sí. Ella tiene que aprender, ella tiene que pasar de ama de casa, que es deportista, pero es una ama de casa que no tiene mayor ambición que la de una felicidad normal con sus niños, a activista internacional por los derechos humanos. Y aprender inglés. Claro, tiene que aprender inglés, ¿no? Y tiene que aprender también un mínimo del Código Civil para poder hablar con un abogado. Es que no sabía lo que eran los derechos humanos cuando le pasa eso a ella. Sí, sabía por encima, pero no sabía realmente lo que significa. O la ONU. Todo el mundo sabemos lo que es la ONU. ¿Pero tú sabes a qué puerta llamar cuando tienes a un marido en la cárcel? No. Es un monstruo la ONU de grande. Y todo esto lo tiene que aprender. Y tiene que aprender inglés y tiene que... entonces tiene que asumir la portavocía de la familia, sí. Cosa que no es fácil porque la madre además lo quiere. Quería hacerlo. La madre y la suegra al principio no se llevan tan bien, cosa lógica por otra parte, que no es nada del otro mundo, y poco a poco van... Sí. Entonces, toda esta vida intrafamiliar era buen material de novela, ¿no? Sí. ¿Qué le dicen a los niños? Los personajes... Cuando lo llevan a la cárcel, no, es que papá está estudiando para ganarle el examen a Maduro. Entonces, prefiere estudiar aquí, en este sitio, en una cárcel en la montaña que pelaba de frío, en Ramo Verde, una cárcel militar. Tenía una celda en el último piso. Y la primera vez que van a verla, al principio le aceptan las visitas, luego se las quitan. Y la primera visita va con los niños. Y claro, la niña ve esas rejas y dice, papá, ¿y esas rejas? Y dice, bueno, no, eso es porque como aquí hay fieras y para que no entren, para protegerme de las fieras. Entonces, mira, te voy a subir a hombros, seguro que ves algún animal.
Entonces ve la niña y ve las cabras, que siempre estaban las cabras pues, subidas a los árboles, comiendo por ahí, ¿no? Y dice la niña, sí, los veo. ¿Ves? ¿Ves cómo hay que protegerse? Entonces, con estas mentiras piadosas, al principio a los niños logran hacer como una especie de... La celda se convierte un poco en el hogar, ¿no?, de la familia. Pero claro, eso dura al principio, luego ya los niños crecen y ese cuento no se lo tragan. Lo que pasa con papá. Y van por la autopista y ven Leopoldo López asesino. La niña se queda como... Al principio dice que quiere decir asesino, pero luego ya sabe lo que quiere decir. Y bueno, es toda esta presión enorme a lo que están sometidos, las amenazas. A Lilian hay que tener en cuenta que en un evento electoral matan al concejal que estaba al lado suyo y esas balas se iban para ella. Lo sabía, que es cuando dice, cuando va a verle a la cárcel después, Leo, es que nos quieren muertos, que van a acabar con nosotros. Y luego esas cosas increíbles de la vida que no te puedes ni inventar, que por eso me gusta en un libro así ser muy fiel a la verdad, a lo que pasó, ¿no? En lo más negro de la andadura, cuando no tienen ninguna esperanza de nada, ni de salir de ahí ni nada, deciden tener un hijo. Y claro, yo quería saber los detalles, de cómo se conjuga los candados con la biología y los permisos carcelarios. Es una ensalada muy difícil de conseguir, ¿no? Bueno, me lo contaron en detalle. Y complicado. Eso sí, complicado. No lo voy a contar, pero vamos. Quiero decir que ahí notas esa especie de... Porque esa niña, que ahora se llama Federica, tiene 5 años, fue un auténtico rebelión, un grito de vida. Es decir, no nos van a fastidiar la familia, vamos a crecer. Y a los ojos de Maduro. Y entonces nos podéis imaginar las redes chavistas, cómo se metieron con ella. Sí, la llamaron de todo. La llamaron de todo, puta para arriba. Ese hijo es del senador Marco Rubio, porque ella iba de viaje por Estados Unidos. Es de todos menos de Leopoldo. Bueno, ya aguantó todo. Y cuando nació la niña, nació en una clínica en Caracas. Claro, estaba llena de militares la clínica y tenía un miedo horroroso a que le quitasen a la niña. Y no la dejaba. En 3 días no la dejó. No quería que la enfermera se la llevase. Efectivamente la cogió. Son cosas que no te puedes inventar si no te las cuentas. Sí, te las puedes inventar, pero es casi increíble, ¿no? Lo que pasan y la huida de ella. ¿Y crees que esta historia puede ser inspiradora? Yo creo que es una historia muy inspiradora, porque es la historia de gente que lucha por su verdad y que lucha contra eso de siempre. Es David y Goliat. Sí. Luchas contra el tirano. Luchas contra el tirano y además echas el resto, porque das tu vida por ello. Y te digo, lo raro, lo increíble de esta historia es que los protagonistas estén vivos y que pueda hacer presentaciones con ellos, como hice el otro día en Madrid. Eso es lo más sorprendente. Y más aún acordándonos de lo que le ha pasado a Navalny. Eso es lo más increíble, que en el fondo encima tiene un final feliz, de alguna manera. Hombre, el final feliz hubiera sido que hubieran conseguido acabar con el régimen. Han estado muy cerca, realmente. Pero al final... No lo han conseguido. Sí, hay fraude electoral. No desalojas a unos tiranos tan fácilmente. Fíjate, nosotros sí que lo sabemos, que el nuestro se murió en la cama. Sí. O sea que... es decir, que no es nada fácil eso. Pero es una historia de amor, es una historia de lucha, es una historia de resistencia y es una historia ejemplar porque sale la humanidad de los personajes y ahí pues vemos un reflejo de cómo hubiéramos actuado nosotros y nos identificamos con toda esa galería de personajes. Algunos son increíbles, como la chavista que se arrepiente. Sí. O sea, hay mucha gente que apoyó ese movimiento en el juicio y que defendía a Chávez, porque Chávez vendía pues como todas estas utopías. Vamos a mejorar el mundo. ¿Quién está en contra de mejorar el mundo? Nadie. ¿Quién está en contra de que haya menos pobres y menos diferencias sociales? Nadie, todo el mundo está a favor. Pero luego el infierno es cuando eso se empieza a convertirlo en realidad. Pero también estábamos hablando de una época en Venezuela, que es además cuando más inmigración de este país se ha venido, por ejemplo, a España, en que lo que imperaba era el desabastecimiento de alimentos. Es que la revolución bolivariana no tiene nada que mostrar. ¿Qué ha conseguido?
que 8 millones de compatriotas hayan tenido que ir y se siguen, ahora que estamos hablando, se siguen yendo de Venezuela. Una ola migratoria que ha vaciado el país de 1/3 de su población, una tercera parte. Y Leopoldo me contaba que se encontró en Costa Rica, estaba hace poco en Costa Rica, pues con la típica familia venezolana, que el padre, la madre, los 2 niños a hombros, que van a pie desde Caracas a Canadá. Menudo viajecito. Y tienen que cruzar la selva del Darién, que es un espanto, porque te cobran peaje, porque hay unos mosquitos así de grandes, porque es un horror. Y le pregunta, pero bueno, ¿os sale a cuenta este viaje y con todo este riesgo? Y el señor le contesta, sí, preferimos esto a quedarnos en nuestro país. O sea, eso habla más que cualquier disquisición, cualquier artículo que podáis leer, cualquier cosa que os puedan contar, de lo que es la realidad en Venezuela hoy. Que haya gente pobre que se quiera ir a pie hasta Canadá porque no pueden vivir en su país. Entonces el país, todo el que sabía hacer algo se ha ido. Entonces ahora se rompe algo, no hay nadie para reemplazarlo, está todo que se cae, nada funciona. Es una especie de descomposición absoluta. Y luego el sistema sanitario se ha ido al garete, completamente. O sea, si tú no tienes dinero y te pones enfermo, tienes que llegar al hospital con todo, medicinas, material y todo, porque no van a poner material. Hay médicos, pero no hay material. Luego hay clínicas privadas para la gente que tiene dinero, eso sí. Pero si tú eres del montón, no te toca eso. El sistema educativo está totalmente... Y es una pena porque funcionaba, era un ascensor social. Me decía Carlos Beck, que es un personaje del libro también, que tuvo que irse, que fue embajador de Guaidó en Estados Unidos, decía, yo soy producto de la educación pública de mi país. Este era un hijo de campesinos de Carupe, es un pueblecito de Venezuela. Y este acabó doctorado en Georgetown University y en Harvard. Y hoy es un señor que vive en Estados Unidos y que dice, yo soy producto de esa educación pública. Se ha acabado esa educación pública. ¿Pero por qué? Porque los profes, los maestros de escuela, no ganan lo suficiente y no pueden entonces ir todos los días. Entonces dan clase a lo mejor un día o 2 y el resto se tienen que hacer apanitos para ir sacando unos cuantos dólares, lo que puedan, para comprar comida. Es que no da. O sea, se lo han cargado todo. No pueden extraer petróleo porque el equipamiento, la maquinaria, se ha podrido, se ha oxidado. Importan petróleo de Irán. Venezuela, que ha sido el primer país productor del mundo. El país con las mayores reservas del mundo de petróleo. El país más rico de Sudamérica ha sido convertida, por obra y gracia de esta gente, en el más pobre de Sudamérica. En 20 años. Las cifras de mortalidad infantil al nacer rivalizan ahora con las de Haití, que siempre ha sido el más pobre de América. O sea, y luego ¿qué han conseguido? También un mal endémico, que es la corrupción. Bueno, eso, a todos los niveles. Eso ya ni se habla. Han cambiado de economía petrolera, ahora es una economía feudal. Y Maduro es el árbitro. Está apoyado por generales a quien da parcelas de poder. Y van retribuyendo a sus militares de confianza según la función que hacen. Por ejemplo, el caso de José Salvador Viloria. Este era director de la cárcel de Ramo Verde cuando estaba Leopoldo ahí. Leopoldo es el que peor le ha caído porque es un sádico, según Leopoldo, un típico sádico, que al hacer sufrir a los prisioneros, eso te promueve. Tú ganas puntos por lo mal que se lo haces pasar a los tipos, ¿no? Y era terrible se había aprendido la guía de Stalin de las cárceles del Gulag de memoria, ¿no? Hoy te doy y mañana te quito. Es un poco así para desconcertarte constantemente. Ahora te cambio de celda, ¡boom! Cuando ya estás acostumbrado a un sitio, te desenraizan y te cambian de sitio. Bueno, pues cuando después del juicio de Leopoldo, cuando se va Leopoldo, le nombran director del puerto de La Guaira, que es un puesto muy adecuado para forrarte con todos los sobornos que le pides a algunos. Hoy es archimillonario, José Salvador Viloria, y es uno de los... Pues así es con todo. A otro militar le deja el control de los aeropuertos. Ese militar dice, ahora para entrar en el aeropuerto, aunque sea despedir a un familiar, cada uno tiene que pagar $20. ¿Qué te parece?
Entonces llega la gente y o pagas $20 o no entras. Te dejan a 2 kilómetros del terminal. Y ese militar ahí está forrado. Entonces ese es feudal. No hay otra manera de explicar el reparto del poder. O delincuencial, porque claro, hay muchos también, y ahora tú te ocupas del negocio del oro, del contrabando de la cocaína, porque es un narcoestado, absolutamente. Es que no hay nada que tú puedas decir, bueno, es que en esto han conseguido algo. No. No, y además también hablas de los colectivos, Sí, que eso son es como terrible. fuerzas paramilitares. Es que no sabes lo que son. Los colectivos son entre policías y bandidos y delincuentes, pero son los que utiliza el régimen para hacer las cosas ilegales de manera que el régimen no aparezca. En vez de mandar a la policía, mandan a los colectivos que van con pasamontañas, armados, en motos, tienen toda una estética del colectivo, botas de cuero, y son los que van a dar palizas, a intimidar, a matar, a violar. Los colectivos son el terror de Venezuela. Es la policía secreta, la policía... pero está formada además por policías y por delincuentes. Es un país donde no hay seguridad de nada, que pueden llegar a tu casa a las 3 de la mañana y hacerte desaparecer y nadie va a saber dónde estás el tiempo que les da la gana. Ha pasado con una tía estupenda, medio española, Rocío San Miguel, hace 14 días, defensora de los derechos humanos. La han detenido en el aeropuerto de Maiquetía, han detenido luego a toda su familia y no se ha sabido de ella en 7 días. No había manera, no decían nada, no sabían dónde estaba. Y ahora se han inventado que estaba urdiendo un complot para matar a Maduro y la han acusado por terrorismo. Y va a ir a juicio por terrorismo. Mira, como a Leopoldo también lo querían meter Leopoldo, por terrorismo. ellos necesitan siempre fichas para luego canjear. Y luego a los 2 días echaron a todo el personal de la ONU que se ocupaba de los derechos humanos en Venezuela. Todos fuera. El régimen está muy envalentonado. Yo no veo que eso vaya a cambiar, pero bueno. Y además, ojalá me equivoque. ¿no crees que a pesar de todo lo que hizo Leopoldo, la imagen de él está como deslucida? Es que eso es una cosa que me sorprende mucho, pero que es hasta los venezolanos en el exilio, los que son opositores, que se meten mucho contra Leopoldo, porque ha calado la versión del régimen. Leopoldo os ha prometido el oro y el moro, os ha prometido la liberación y tal, no solo no lo ha conseguido, sino que luego se ha escapado y os ha dejado a vosotros tirados. Y como él es una familia de dinero, él está pegándose la gran vida en España y vosotros aquí jodidos. Y ese relato, que es el relato que los chavistas han ido difundiendo, porque son muy hábiles en eso, ha ido calando y se lo cree el propio opositor. El otro día cogí un taxi, era un conductor de Uber en Madrid. No, porque Leopoldo es un ladrón, porque Leopoldo no sé qué, porque nos ha dejado tirados, si se pega aquí la gran vida. Y digo, alto ahí. ¿De dónde sacas que es un ladrón? ¿Qué ha robado? Cuéntame, ¿qué pruebas tienes para hablar así? ¿Cómo que se está pegando la gran vida? Nadie en el exilio se pega la gran vida. El exilio no es una elección, no es un viaje turístico, el exilio te lo impone la vida. Y nadie se pega la gran vida en el exilio. Te quiero decir que no es un lugar no es el, ¿cómo se dice? El paraíso, es imposible. Entonces, los propios venezolanos, pero opositores, los que se han tenido que ir, tienen ya tanto desconcierto en la cabeza metido, tanta desorientación, ya no saben quién ha robado, quién no ha robado, quién vale la pena, quién no vale la pena, a quién creerse o a quién no creerse, quién es un héroe y quién no lo es. Porque esa desinformación, que funciona muy bien y que hacen muy bien funcionar los chavistas, son como aguas negras que se mezclan con las aguas blancas y al final nadie sabe qué opinar. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Una señora, una. En Madrid hice una presentación el otro día, había más gente, había 2 venezolanos. No vienen, no les interesa. Sí, pero pues no vienen. Gracias a usted, pero usted representa a los que... Me hubiera gustado que viniese más gente. Sí nos interesa, pero seguramente están subsistiendo, ¿sabes? Ya no, eso sí, pero... Y no les da tiempo o no se enteran. O tenemos terror de sentarnos aquí. Quizás. Y a repetir, Ya. y de repetir que es peor de lo que estás diciendo. Ya.
Sí, quizás sea eso, pero yo noto muchísimo desconcierto en tus compatriotas, muchísimo. No saben qué pensar. Entonces, ahora, esa campaña de desprestigio, o sea, contra Leopoldo, no se entiende tampoco muy bien. Porque, ¿qué hubieran querido? ¿Que se hubiera matado? Entonces sí, ya, inmolado, como Navalny. Entonces ya es grande. Pero porque tenía una madre en España que en aquel momento precisaba una operación durísima de riñón, un trasplante, y tenía hijos y tal, él también en algún momento dado tenía que pensar en ellos, porque bastante les había puteado ya con su decisión de meterse en la cárcel. Por eso salió del país, pero no quería salir. Nadie quería salir, porque saben perfectamente cuando sale que te desactivan políticamente y ya se meten contigo. Entonces pasean tu imagen. Por eso nos quieren muertos, le querían muertos, pero socialmente, le querían matar su dignidad, querían matar su reputación. Los quieren muertos no solo físicamente, lo querían eliminar. Y de alguna manera lo han conseguido. De alguna manera lo han conseguido. Pero yo he querido escribir este libro para que quede constancia de su historia, de su sacrificio, de su verdad. Porque ya podrá Maduro prohibir el libro, lo que no podrá nunca es alterar el contenido. Y esta es la verdad de los López, de la familia López, y al mismo tiempo es la verdad de todos los venezolanos cuyas vidas han sido machacadas por este régimen absolutamente terrible, como se está viendo cada vez más. Y que todavía haya gente que lo condone, que todavía haya gente que lo defienda, que todavía haya gente que lo blanquee, es inaceptable. Es que entonces no hay moral. No, porque en el libro también ¿Te acuerdas cuando dice en el libro, Lilian dice, yo no sabía que el mal existía, yo no creía que el mal existía. Pensaba que el mal era pues porque algo había provocado ese mal, que tenía una razón. Y no, el mal por el mal existe. El mal gratuitamente existe, el mal gratuito. Pero a mí me llamó la atención que, por ejemplo, políticos españoles sí que estuvieron interviniendo allí también. Sí, como Felipe. Felipe Zapatero. Sí, Zapatero, pero no de la misma manera. No. Y esto queda reflejado en el libro. Felipe fue el primer personaje de la izquierda en denunciar el régimen chavista. De ahí el valor de su denuncia. Él fue allí a ayudar a sacar... Además. Sí, claro. Le criticaron mucho, sí, pero ahí fue a sacar a Leopoldo de la cárcel y se dio cuenta, y al alcalde de Ledesma. No le dejaron verlos. Y él se dio cuenta, y fue el primero, se dio cuenta de que eso era terrible. De aquí, esto es una... Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto, dijo. Y se metieron todos contra él. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo tal? Tenía razón. Fue el primero en decirlo. ¿Qué pasó? Que el régimen le declaró persona non grata y le prohibió la entrada en el país, nunca más pudo volver. Sí. Zapatero es otra cosa. Zapatero es más el símbolo de lo que es la izquierda hoy en España. Zapatero no viene, cuando Zapatero va a ver a Leopoldo a la cárcel, no va imparcial, va como mensajero del gobierno de Maduro a proponerle, oye, deja de incendiar la cárcel, pórtate bien y nosotros te sacamos a casa por cárcel. O sea, ¿cómo se dice? Arresto domiciliario. Y Leopoldo dice, no quiero casa por cárcel, me quiero quedar aquí. Le contesta. Y Zapatero le dice, que eso se le quedó clavado a Leopoldo, le dice, eso no depende de ti, depende de Nicolás Maduro, del que te saquemos o no. Le contestó así. Entonces, es una gran diferencia el papel de Felipe y el papel de Zapatero. No son comparables. No son comparables. Leopoldo le llama traficante de presos políticos a Zapatero. Porque ha conseguido sacar a muchos, es verdad. Pero saca a chavistas. Hay uno, al ministro Miguel González Torres, ¿cómo se llama? Rodríguez Torres. Este fue ministro del Interior, fue el creador de la tumba, que son las cárceles para presos políticos más terribles de Venezuela, a 9 metros bajo tierra, con luz blanca, en fin, de última generación, pero terribles. Este hombre fue el creador del SEBIN, y este hombre luego tiene un follón con Maduro, se enfrenta a Maduro por no sé qué razón exactamente, y Maduro lo encarcela. ¿Y quién lo saca? Zapatero. Y este hombre hoy se pasea por Madrid, y cualquier día se encuentra con Leopoldo. Este hombre mandó
a la policía a allanar la casa de los padres de Leopoldo. Esto está contado en el libro, ¿no? Cualquier día se encuentran en la calle. El otro día se encontró con un tío en Madrid-Río, un venezolano que dice, Leopoldo, te conozco, no te acuerdas de mí, no sé qué, no sé cuánto. Y Leopoldo se quedó así y dice, ¿quién eres? Y dice, soy militar del ejército, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, bolivariano, no sé qué, y se quedó todavía más asustado. ¿No te acuerdas de mí? Pues yo era el jefe de tus custodios, de tal mes a tal mes de tal año. Y entonces se acordó. Era el jefe de sus custodios, que también había acabado, de sus carceleros, también había tenido que salir del país. Y se lo encontró en Madrid-Río. Bueno, y acabaron hablando, pues... Y Luisa Ortega Díaz me la encontré yo, porque ella va a todos estos saraos de Esa es la presentaciones de libros. filóloga que fue testigo. Luisa Ortega Díaz era la presidenta del Tribunal Supremo, es la que hace todo el juicio. Vale, es verdad, es la que hace el juicio. Es la que le mete en la cárcel, la que le inventa todo. Y ella está por Madrid paseándose con esas botas de cuero y con un aire muy así a todas las presentaciones de libros. Es que... Pero lo que os estaba hablando de ese personaje estupendo que es la chavista arrepentida. Esta mujer era, de joven, pues una idealista, se apuntó a la revolución como tantos otros, con mucho entusiasmo, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar la sociedad, vamos a cambiar el mundo, y era una dura. Y luego casada con un académico chavista, pero de estos, de que la revolución es como una religión. Esto no se duda de la revolución. Y ella le llaman un día y le dicen, ella es una lingüista muy conocida, muy buena profesional, y le llama la Ortega Díaz, y dice, ven a Caracas, que tenemos que hacerte un mandato de obligado cumplimiento. Es como cuando te nombran jurado, que no puedes rechazar. Pero aquí no pagaban. No, exacto. Y le dicen, mira, vamos a hacer un juicio a Leopoldo López y tienes que demostrar, te vamos a dar todos sus discursos, analízalos y saca una relación de causa-efecto para demostrar que él llamó a la violencia y que como consecuencia de esa violencia hubo 3 muertos. Entonces ella ya le mosqueó la petición, porque ya era como ya le pedían que demostrase algo, y si no había nada que demostrar. Entonces ella vuelve a Mérida, donde vivía, y se pone a estudiar el material que le dan. Y no encuentra ninguna relación de causa y efecto, porque todos los mensajes de Leopoldo era un seguidor de Gandhi, eran todos de no violencia precisamente. Entonces no encuentra, y el día del juicio todos pensaban que esa mujer iba a machacar a Leopoldo con su testimonio. La familia estaba muerta de miedo. La madre estaba diciendo, uy, esta le va, porque tenía fama de ser muy esta izquierdosa, de esta militante a tope. Y esta mujer ese día sorprende a todo el mundo porque en vez de actuar como una obediente chavista, actúa como lo que es de verdad, una académica seria y comprometida. Y dice, no, yo no he encontrado, no hay ninguna relación de causa-efecto en todo el material que he podido examinar de Leopoldo López. Y entonces de repente se convierte en... Perseguida. En terrible, porque perseguida por todos. Es la traidora a los chavistas, porque no ha querido mentir durante el juicio, y si sigue siendo la chavista opositora, horrible, de cara a los otros. Entonces su vida se convierte en un infierno absoluto a partir de ese momento. No os voy a contar el infierno, porque para eso está en el libro, pero hasta que un día se tiene que ir, pero es que tiene que irse en 2 horas del país dejando el cepillo de dientes en su cuarto de baño. Y está ahora en Argentina, ¿no? Y de la misma manera que hay la chavista arrepentida, que es en el fondo, porque hay muchos como ella. Hay muchos también que empezaron de buena fe y que empezaron a darse cuenta que eso no funcionaba para nada. Que eso era un grupito de delincuentes que estaban allí a robar todo lo que podían. Y entonces ha habido muchos. Y hay otro que es más doloroso, que es el personaje de Daniel Ceballos, que era un alcalde de Táchira, militante de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo, había sido el protegido de Leopoldo, un tipo que hablaba muy bien, joven, muy dinámico, y eran muy buenos amigos. Y él lo detienen y lo meten en una celda contigua a la de Leopoldo en el penal de Ramo Verde. Y juntos organizan ¿cómo lo llaman? El garrotazo, una protesta. A una hora determinada tocaban los barrotes todos los presos de la cárcel, hasta que llegó la prensa y tal y cual. Luego les reprimen duramente, por supuesto. Luego organizan una huelga de hambre. Eran grandes amigos.
Y a un momento dado, después de la huelga de hambre, le sacan a Ceballos y se lo llevan a otra cárcel. Y es cuando le dice, hermano, es que yo te quiero, bueno, ya nos veremos. Y hoy Daniel Ceballos es lo que llaman un alacrán, trabaja para Maduro. Es un político que se ha pasado del otro lado. Y a Leopoldo le costaba creérselo, cuando se lo decían los del partido. Pero ¿cómo es imposible? ¿Qué me estás contando? Que Daniel se ha hecho ahora... Daniel sí, ha intentado secuestrar las siglas del partido y presentarse con las siglas de Voluntad Popular. Y está ahora, y está tuiteando, diciendo que se va a presentar a las elecciones de no sé qué y no sé cuántos. Y esa, la decepción de Leopoldo es enorme, claro, porque era su gran amigo. Pues, digamos, es el otro. Claro, y Leopoldo lo justifica diciendo es que cuando vives en Venezuela, de alguna manera, si tienes el pasado que tenía él de cárcel y tal, tienes que componer con el régimen, porque es que si no, no te dejan vivir. Es que no te dejan vivir. Es que un día entran en tu casa, es que un día te quitan el negocio que tengas, te lo confiscan, boom, baf, sin ninguna razón aparente. O te convocan cada 2 por 3 a presentarte, o te meten en un juicio, te siembran, como dicen. Es que son dueños de la vida de todos los... de todos. Es tremendo. ¿Tu próximo libro vas a seguir con temas políticos? No creo, no. Yo siempre cambio. Ahora haré una cosa muy poco política. Poca política, me parece muy bien. Es que al final... Sí, claro. Sí, es lo que iba a decir. Si quiere... Que me imagino que... sí, muy bien, ¿no? No, es que me han dicho que si no, luego no sé. Que Leopoldo estará súper agradecido con este libro que has escrito, ¿no? Sí, lo están, sí. Porque Sí, lo están. el conocimiento que vas a dar... Ah, perdón. No es solo el conocimiento que voy a dar, es que ha quedado su verdad escrita. Ha quedado su verdad, ya está ahí, ¿me entiendes? Y eso para ellos es una especie de relajo, pero no solo para Leopoldo, la madre, el padre, la familia y tal. Es un regalo para los hijos también. Porque mira, papá, esta es la historia de papá. Esta es la verdadera historia, cuando tengan posibilidad de leerlo, A ¿no? través del libro seguirá mucha gente Sí. conociendo... Luego el libro en Sudamérica y en Venezuela en particular está creando mucha... Pero la verdad escuece. Y entonces hay gente que sale en el libro y no le gusta cómo sale. Y entonces ya me lo han hecho saber, ¿no? ¿Perdón? Todavía no, que yo sepa oficialmente no está prohibido. Hay una señora que ha importado 200 y han volado. Y yo sé que se está leyendo y comentando mucho. Yo sé que María Corina, por ejemplo, le ha llegado el libro. Me enteré el otro día, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y claro, es el único documento en que esta gente se ve, porque no hay otro. Y claro, pues, nunca la gente está totalmente de acuerdo en verse como es, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Perdón. Supongo que Dime. te van a declarar, que te pueden declarar persona non grata. Sí, yo ahora no me voy a ir de vacaciones a Venezuela. Me vengo al TEA. A Venezuela no. Pero bueno, de todas maneras, en este mundo global, Sí. donde hace 30 años, para tener algo alusivo a China, el Corte Inglés te hacía la semana de China en el Corte Inglés, ahora no. No, ahora somos O sea, todos ahora- China. Ahora somos todos China. Somos ¿no? todos China. En este mundo global, Sí. el libro va a llegar a muchas manos a Venezuela y a muchos otros países Sí. que no se nombran aquí, pero cuando tú has nombrado lo del colectivo, en los años 70 en Cuba el colectivo ya existía. Sí, claro que existía. ¿Eh? Todo eso existía. Mucho de esto viene de Stalin, de Rusia. Luego hay una versión tropicalizada el archipiélago del Gulag. Solzhenitsyn Sí. denunció esto en Rusia. Y lo de Rusia no ha cambiado. De hecho, está peor que antes, yo creo. Y los rusos han exportado esto a Cuba. Y Cuba lo ha tropicalizado y lo ha exportado a su vez a Venezuela. Porque la seguridad, el aparato de seguridad venezolano está llevado por cubanos. No se entiende el ascenso de Chávez si no se toma en consideración la importancia de Cuba en la historia de Venezuela. Cuando Chávez llega al poder y se encuentra con Fidel Castro, se hace pipí de gusto. Y se ha encontrado a mi Dios. Y a partir de ese momento, Fidel manda.
y hacen un plan de ruta para cargarse la democracia, pero además de una manera sistemática. Primero silencian los medios de comunicación, luego atentan contra el sistema judicial, luego atentan contra los militares para ponerlos en orden. O sea, cogen a uno, el general Baduel, que era amigo de Chávez, que no quiso, que empezó a criticar la deriva cubana de Venezuela, y Chávez lo encierra en la cárcel y muere en la cárcel de COVID hace 2 años. Baduel es un ejemplo también. Y faltaba aterrorizar a la sociedad civil. Leopoldo López. ¿Queréis hacer manifestaciones? Pues mira lo que os pasa. Lo mismo que en Rusia con Navalny y Kara-Murza, el otro. ¿Queréis protestar? Mira cómo vais a acabar. Entonces, claro, la gente, es el terror. Es que la esencia misma de las dictaduras es el terror. La gente está aterrorizada de hablar, de comentar, de cualquier cosa, porque no sabes qué puede pasar contigo, porque no hay ley. No hay ley, la ley es la que imponen ellos. Sí. Me parece perfecto el personaje, ¿vale? Como lo narras, con esa filosofía de paz y esa forma de hacer política que él tiene, pero lo que no entiendo como español y como europeo de la visión, sabiendo que organizar Venezuela a nivel político es muy difícil, cómo este hombre se dejó llevar y seducir por Estados Unidos y se autoproclamó presidente de esa república. Yo creo, para mí, de mi humilde opinión, que eso fue un movimiento a la contra de poder organizar una resistencia a Maduro mucho más fuerte, de mi modesta opinión. Por proclamarse autocandidato y demás. ¿Tú te refieres a Guaidó, a Juan Guaidó? A Juan Guaidó. Sí. Bueno, Juan Guaidó fue una creación, está contado en el libro. Juan Guaidó fue una creación de Leopoldo. De Leopoldo. No estaba mal, estaba bien visto, porque aprovecharon, no voy a meterme en detalles para no aburrir al personal, pero aprovecharon una Además es que no nos queda ya mucho tiempo. Por eso, una cosa, en la Constitución, para nombrar a Guaidó presidente, inmediatamente fue reconocido por la mayoría de los países y tenía una legitimidad. Él le robó la legitimidad a Maduro, lo que no pudo robarle es el poder. Y lo intentaron, es lo que contaba, lo intentaron, estaba a punto de conseguirlo, pero no lo han conseguido al final. Pero lo bonito está en el intento, por lo menos lo han intentado. Pero el problema que tiene Venezuela, es que no se agrupa la oposición. Pero la oposición tampoco se agrupa en España. La oposición no se agrupa en ningún sitio. Bueno, en España existen formas políticas. Es que no estoy de acuerdo. No representa el 100% de los españoles, sí. Pero Venezuela representa el 20%. No, pero se dice mucho esto, que la oposición no... Es verdad que no se ha agrupado en ciertos momentos, pero en otros sí. La gente se ha ido por millones a la calle en Venezuela. Cuando ha habido que votar ahora, han votado por María Carolina Machado 2,5 millones de venezolanos en todas partes del mundo. Oye, pues más juntos que eso... O sea, que sí es capaz de agruparse. Pero es que las oposiciones en todos los países del mundo se llevan fatal. Están a la gresca, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no hay una manera, como no sea la fuerza, yo es lo que pienso, eso ya es mío. Yo pienso que estos regímenes no salen si no es a la fuerza. Así es. Es por la fuerza. Tenemos que terminar ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Y a ti, Javier, que aquí está. Gracias. Que aquí está genial. Muy amable.